Pita. Buenas tardes, compañero, viva. Buenas tardes a todos, compañero. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que ya están listos para el encuentro de hoy. Vamos a comenzar desde hoy, lunes 22 de septiembre, siendo las 19 horas, desde el curso de la Escuela Superior Peronista, curso de primer nivel, donde hoy vamos a ver la materia la doctrina peronista o justicialismo. Se les envió a todos los compañeros y compañeras en el transcurso de la semana pasada el material de lectura. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado como muchísimos de los compañeros que me han hecho comentarios desde lo privado. Así que, bueno, vamos a comenzar. Para todos los compañeros y compañeras de todos los rincones de la patria de la República Argentina, por suerte, ¿no? Este curso es un curso federal que está dirigido a instrumentar el plan de Perón y de Eva, que es simplemente para la formación social y política de militantes, de dirigentes y desde luego que el pueblo. Bueno, y dice así: tiene como finalidad suprema alcanzar los dos objetivos fundamentales de nuestra doctrina, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esa es la razón fundamental de todo peronista de bien, la razón fundamental en un programa de gobierno peronista. Aplicar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, sea un programa a fin de mejorar la calidad de una cuadra, de una manzana, de un barrio, un municipio, de una provincia o de una nación. Pero lo fundamental es que podamos encontrar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de cada uno de nosotros nos desarrollamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde decidimos educar a nuestros hijos, donde decidimos formarnos. Eso es lo importante. ¿Mediante qué? Mediante las tres banderas fundamentales del peronismo: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Estas tres banderas siempre van a estar presentes en cada militante y en cada funcionario que dice ser peronista. Por supuesto que debe aplicar desde lo doctrinario, armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del ser con los derechos de la comunidad. Es muy importante tener en cuenta estos valores y armonizarlos, porque no solo de pan vive el hombre, y esto es cierto, esto es totalmente cierto. Sí o sí, muchachos y muchachas peronistas, debemos alimentar los valores espirituales. ¿A través de qué? A través de la cultura, a través de la música, a través del teatro, a través de la formación, del estudio, de darle lectura a un buen apunte, a un buen libro. Es importante alimentar el corazón, porque si vos desde un gobierno das solamente cosas materiales para poder, que son muy buenas, para poder dignificar al hombre desde el bolsillo,
Pero un gobierno no debe olvidar la parte espiritual y el corazón de la gente, porque si no dedica los valores espirituales a su población corre el riesgo de salir del estado de conciencia social y, bueno, y puede ganarle un discurso como el liberalismo, como el individualismo, y tener decidido votar a un gobierno como el actual, lo que nos pasó. Nosotros desde hace 2 décadas que no trabajamos los valores espirituales de nuestra sociedad. Y creo que es una oportunidad brillante para cada militante, para cada funcionario, para cada compañero, sea en su unidad básica, sea en su agrupamiento político, sea en su sindicato, trabajar el espíritu de la masa, el espíritu de los compañeros. Bueno, comenzamos después de esta introducción. El ideal del general Perón, del movimiento peronista, dice así Perón: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, cosa que hoy no nos ocurre. No somos ni socialmente justos, ni económicamente libres, nos vienen a monitorear desde afuera y nos dicen lo que tenemos que hacer, no podemos manejar nuestra propia economía, nos han desordenado la vida a todos los niveles de los argentinos, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, compañeros, compañeras, nos han desordenado la vida de una manera increíble. Empresas, pequeñas y medianas empresas, todo el mundo patas para arriba. Y políticamente, desde ya, soberanos no lo somos con este tipo de políticas. Por ello, el peronismo, la única verdad es la realidad, decía el general. Si nosotros no trabajamos la conciencia social de nuestro pueblo, que es a través de lo doctrinario, no vamos a tener un gobierno que armonice los valores espirituales con los materiales. Por más que venga el mejor proyecto del mundo, si no tenemos claro un compañero o una compañera que posea los valores doctrinarios y sobre todo los sienta, estamos complicados. Entonces podemos tener el mejor programa de gobierno, pero si no se siente la doctrina, si no se aplica como una filosofía de vida, ese compañero o esa compañera que pongamos en la rosada va a fracasar si no siente esa filosofía de la vida, como cada uno de ustedes la va a descubrir y la va a sentir a través de la lectura de los apuntes de Perón y de Eva. Porque esa es la herencia que dejó el general cuando él dijo y se despidió de ese balcón donde dijo: mi único heredero es el pueblo. Claro, la herencia que él nos deja es toda su bella y amplia literatura, tanto Perón como Eva con sus escritos. Nos dejaron todo escrito, todo, completo. Todo lo que debemos hacer, todo lo que tenemos para hacer, todo lo que tenemos para unir. Uno de los anhelos más grandes que tenía el general era trabajar sobre lo federal, sobre la unión nacional, que es lo que estamos trabajando actualmente, la unión nacional. No nos sirve hoy trabajar para un pedacito de un peronismo, para otro pedacito, para otro pedacito. Los pedacitos de peronismo es lo que desea hoy por hoy el enemigo. El enemigo necesita partirnos, dividirnos. Mientras haya pedacitos, nos tiene a todos entretenidos y divididos y nos roban lo más pronto posible y en el menor tiempo posible. En cambio, cuando hay unidad nacional, cuando hay un solo peronismo, cuando hay un movimiento nacional, es imparable e indominable. Entonces es importante que
Nada, ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Nosotros, todos unidos para armarla, para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Esto nos lo dijo el general Perón por allá en el 1947. Todavía hoy perdura en el corazón de muchos compañeros y de muchas compañeras. El camino hacia el ideal del general Perón, la doctrina peronista, la del movimiento peronista, la doctrina es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Y nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística. A ver, es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Y creo que estamos viendo tiempos en que nadie sea verdaderamente un argentino. Puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. A ver, esto habla nada más y nada menos de lo que es la consolidación de la doctrina, que es la base de la consolidación del movimiento. El propósito de la Escuela Superior Peronista actual, en la actualidad, hoy, es justamente intentar la reconstrucción del movimiento y la consolidación de ese movimiento, que el peronismo sea uno solo, sin pedazos de peronismo distribuidos por todo el territorio argentino, sino que sea una sola unidad y de unidad nacional. Es a lo que vamos a través del camino doctrinario. Es el propósito de cada militante, de cada uno de ustedes, al leer, al razonar y al comprender la doctrina, materia por materia, que es un programa específico de la Escuela Superior Peronista, allí comienza el ser, el individuo, el militante, el predicador, a aplicar esta filosofía de vida. Bueno, vamos a hablar un poco de doctrinas nacionales. Los pueblos, con libre determinación, poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y, sobre todo, fines propios, como cada uno de ustedes, que seguramente tendrá su función y su anhelo respecto a todo esto. Desde ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que es inconfesable, sin ninguna duda. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma, y es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, tal cual, que es lo que actualmente nos está sucediendo al haber dejado el propósito fundamental, los consejos de partido, el hecho de formar compañeros, de formar provocar el tema de la lectura de la doctrina, nuestros propios dirigentes y nuestros propios militantes, al dejar esto a un lateral, bueno, pasó lo que pasó y tuvimos los resultados que estamos teniendo en la actualidad. Eso.
Sencillo esto. La doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Bueno, vamos a ver un poco esto ahora. La doctrina es un conjunto de principios fundamentales o esenciales. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, ya sea filosófica, ya sea política, ya sea económica, social, cultural, etc. Así, considerada la doctrina peronista, abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político. Y debe ser así porque es una filosofía de vida, muchachos y muchachas peronistas. Lo reitero, van seguramente todos o sea, la variedad de compañeros y compañeras que tenemos en este curso, como siempre reitero, tenemos compañeros que parten de los 18 años, que se están iniciando en su formación, y pasamos por compañeros que tienen 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 80, el alumno mayor. Pero siempre reitero y digo, y no me lo voy a cansar de hacerlo, que no es lo mismo, obviamente, leer a Perón a los 20, leerlo a los 50 y leerlo a los 80, por el bagaje y la experiencia que tiene cada compañero y cada compañera. Y nunca está de más reforzar conceptos, tener la grandeza y la humildad como peronista, que es una de las virtudes del peronismo, es la humildad, a seguir formándose y a seguir comprendiendo los conceptos del peronismo y sobre todo a volver a releer a Perón. Es importante la lectura, la comprensión, el razonamiento y la formación de todos los compañeros en todo el momento, en toda su etapa de militancia y en toda su etapa de trayectoria de vida, porque esto pasa, una vez que uno lo comprende y lo razona, pasa a ser una filosofía de vida, nuestra doctrina. Y nuestra doctrina, cuando uno ya la vive como una filosofía de vida y la siente, ahí está en condiciones de ser maestro. Y ahí está en condiciones de hacer trasvasamiento. Porque mientras tanto uno la predica permanentemente. Pero cuando ya, aparte de predicarla, la siente, ya genera trasvasamiento en el sindicato, en el ámbito laboral, genera en el aula, en los compañeros de trabajo, en el barrio, en la entidad cultural, en la entidad de fomento, no necesariamente nombrando a Perón y Evita. Uno, como aplica una filosofía de vida doctrinaria que aplica el justicialismo, de manera permanente, uno ya habla como peronista, siente como peronista y actúa en consecuencia con sus actos como peronista y da el ejemplo permanentemente como peronista. Y eso lo lleva a uno a ser un muy, pero muy buen funcionario o muy buen compañero y un muy buen cuadro político. El cuadro político, yo les envié esta semana la definición de cuadro. Con el conocimiento de la doctrina también hay que anexar conocimientos de todo tipo, cultura, geografía, historia. Cuanto más completo esté el compañero, las responsabilidades que puede asumir las va a hacer con altura, las va a llevar adelante con mucha altura, con mucha hidalguía. Bien. Vamos a ver el tema de los principios ahora. El concepto de principio se vincula a postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y a leyes sobre cómo funciona una ideología.
una teoría, una doctrina, una religión o una ciencia. Y los principios y la experiencia, nos dice Perón, que los principios resultan de un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios, nos dice Perón, en conducción política, materia número 2 de este programa que la estuvimos viendo 2 lunes atrás, la cual recomiendo traten de, en el canal, de invitar compañeros a suscribir, a poder mirar las clases, a poder reforzar conceptos y repasar sobre todo conducción política para poder conducirse uno mismo y conducir en el agrupamiento político y llevar adelante los proyectos y las ideas en la unidad básica. La doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte ejecutora de lo que tiene que ver con el tema de lo que es la doctrina. Miren, no solamente se enseña la doctrina, sino la doctrina, lo más importante es inculcarla. Lo más importante. Vieron como cuando uno, seguramente que cada uno de ustedes lo habrá hecho en su vida, dicen, ¿no? Que el ser humano tiene que plantar un árbol, escribir un libro, y bueno, y hacer realizables determinadas acciones en la humanidad. Bueno, plantar un árbol, justamente cuando uno hace, que va a plantar un árbol, claro, obviamente, toma la pala, hace el pozo, lo va a colocar, bueno, cuando uno le va a dar firmeza, que hace con el pie, le va a reforzar la tierra para que el árbol quede fijado, bueno, ahí está inculcando. De ahí viene el término de inculcar, donde uno refuerza, bueno, en este caso la doctrina, la inculca en los compañeros. Y por supuesto que persuade. Lo que es la persuasión es el convencimiento. Cuando uno es un buen peronista, que es un poseedor de valores y de principios fundamentales y de virtudes fundamentales como la humildad, se siente seguro en el tema de la persuasión y puede convencer hasta las piedras. Por eso a veces tenemos muy buenos compañeros para llevar adelante la ejecución de proyectos en ese aspecto. Bueno, y acá Perón nos dice que a la doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla. Esto es fundamental, muchachos y muchachas peronistas, que por eso esto se inculca. Y la teoría nace en sí de la doctrina. Es suficiente entenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento, totalmente. Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción, para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola, y ni la teoría sola, ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. O sea, vamos, de la doctrina pasamos a la teoría. De la teoría se pasa a las formas de ejecución, que es fácil de llevar a cabo en cualquier proyecto mayor o menor en el agrupamiento político donde ustedes participan. Es sencillo. A ver, vamos a juntarnos una tarde para barrer la vereda de la unidad básica. Bueno, barremos cada uno, barre para donde se le canta. No, cada uno, o sea, tenemos una teoría y tenemos una forma de ejecutar. Bueno, vamos a barrer todos hacia el mismo lado y ordenadamente, y bueno, y vamos a llevar adelante en ese ejemplo grandes planes para nuestro terruño o nuestra querida patria.
Si estamos en condiciones de organizarnos para cosas pequeñas, quiere decir que podemos ir por la patria grande. La doctrina peronista o justicialismo contiene las siguientes partes. Tiene una introducción que nos habla de un sumario de antecedentes históricos. Y allí define varias cosas, varios puntos. En el punto número 1 tenemos la definición. En el punto número 2, fundamental, compañeros y compañeras, las 20 verdades del peronismo. Que siempre lo mencionamos, de que es fundamental para el inicio de todo militante peronista, no debe faltar de conocer la marcha, Evita Capitana, las 20 verdades y las 3 banderas del justicialismo. Fundamental para dar los primeros pasos dentro de lo que es la militancia peronista. Y fundamental que esto esté graficado, sea en un cuadro, en una imagen, como ustedes lo crean conveniente, en la unidad básica o en el sindicato. No puede faltar un mapa de la República Argentina, un mapa del continente americano y las 20 verdades del peronismo. Yo más que nada no recomiendo saberlas, sino recomiendo aplicarlas, las 20 verdades, porque cuando uno las aplica es ahí donde empieza a conocerlas de verdad. En tercera instancia está la doctrina política interna de la nación, está la doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad. Bueno, miren el ejemplo actual de hoy. Han renunciado a las Fuerzas Armadas 18.200 y pico de soldados, entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Nuestras Fuerzas Armadas, lo que es la defensa del territorio, la defensa nacional, bueno, han renunciado, bueno, y acá el gobierno actual, cuanto menos defensa tengamos, creo que mucho más fácil va a ser para hacer la entrega de territorio. Es muy importante un programa de defensa nacional, muy importante. En cuanto a doctrina económica de la nación, después está la doctrina social de la nación y está la doctrina de la nación en materia cultural, las cuales cada punto obviamente están a disposición de cada uno de ustedes para poder leerlo en el apunte, desde luego, ¿cierto? Aquí simplemente lo que hacemos en el día de hoy es, a través de una presentación, refrescar algunos conceptos y hablar cuestiones relevantes de lo que es el tema de la lectura que ustedes han realizado en el transcurso de la semana. Pero la formación no depende de que el que está de este lado, del orientador, sino depende personal y fácticamente de cada uno de ustedes. O sea, hay formación si hay lectura del material, y si hay lectura del material debe haber comprensión, razonamiento y aplicación. Allí, habiendo comprensión, razonamiento, hay formación. Y ahí empieza uno a cargar esa mochila para esgrimir con ese bastón de mariscal, que ya les reiteré a muchos de ustedes, el bastón es la palabra, la mochila es el conocimiento, para que ustedes puedan hablar con propiedad o hacer un debate con altura con otra fuerza política. Te faltó decir la política internacional. Perdón, bueno, ya lo mencionaste vos, muchas gracias, Rocco. Perfecto. En cuanto a definición de doctrina peronista o justicialismo, establecida por los representantes del pueblo en el artículo 3 de la ley 14.184, que es del 29 de diciembre de 1952, sobre el segundo plan quinquenal de la nación. Una de las cosas importantes que siempre voy a reiterar es que para un peronista, o para un funcionario, o para un buen funcionario peronista,
y llevar adelante una política de gobierno, debe crear planes. Un plan y después una unidad de acción, una unidad de concepción para una unidad de acción. Es la única manera. Si no hay planes, hay solamente en los gobiernos anuncios y promesas. Si hay planes, hay presupuesto, se pensó en algo, hay presupuesto y hay ejecución. Si no, no hay planes. Por eso Perón hacía planes quinquenales, planes a 5 años. ¿Por qué? Porque en ese momento, antes de la reforma de la Constitución, los periodos de gobiernos presidenciales duraban 6 años, como el mandato de los senadores. Entonces, por eso se hacían plan quinquenales y en el 6º año se hacía rendición de cuentas. Esto debería en algún momento volver a ser así. Planes a 6 años con un presidente, porque en 4 años no se puede hacer nada. En un plan trienal no se puede hacer mucho para una nación, más con un territorio tan amplio como la República Argentina. Se necesitan 6 años para hacer planes quinquenales y poder hacer un buen desarrollo de la nación. Bueno, vamos a definir como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino. O sea, defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. 3 banderas fundamentales del movimiento nacional justicialista. Banderas a las cuales cada uno de ustedes somos soldados de una causa y debemos levantar esas banderas lo más alto posible y defender esas banderas lo mejor posible. Por ello, la capacitación, la preparación, el conocimiento nunca está de más. Y yo siempre celebro que ustedes, cada uno de ustedes, los que está detrás de esta pantalla, que hayan decidido su tiempo en la formación. Ustedes imagínense que acá nadie les paga, nadie los obliga, ustedes acá están por decisión propia, que es lo más loable y lo más valorable. Yo estoy también de este lado dando mi tiempo y haciendo patria, pero ustedes están haciendo patria del otro lado, haciendo la formación y adquiriendo ese conocimiento que necesitamos para generar la reconstrucción del movimiento nacional, que va a ser a través de los predicadores y de los formadores, sin ninguna duda. Armonizando los valores materiales con los valores espirituales. La prédica tiene que venir por ahí, armonizar valores materiales con espirituales. No solo de pan vivimos, sino también tenemos que llenar ese espíritu. Si el espíritu está vacío, es como un cuerpo sin alma. Vamos a andar como entes por la vida y pasamos por la vida sin hacer nada por la patria. La doctrina nacional y la organización nacional. Acá nos dice Perón que el problema argentino para Perón, en conducción política lo decía, es tal cual, el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país. Hombres, mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa. Bueno, esto es que también lo que debemos de alguna manera terminar, concluir, pero esto es a través de la formación, no hay duda. Ahí es donde los compañeros se dan cuenta donde no podemos perseguir objetivos detrás de hombres, sino es a través de la causa, a través de las ideas. Y no podemos debatir sobre personas, de fulano, de mengano, de sultano o de sultana. Debemos debatir ideas, que eso es lo que va a hacer grande a nuestra patria. No sirve, muchachos y muchachas, que tengamos debates que no nos van a llevar a nada. No sirve de que podamos debatir de fulano, de mengano, de sultano con alguien que no nos vamos a tomar un mate, un café, jamás. Jamás. Sí van a estar viéndose todas las tardes en la unidad básica con los compañeros.
con los compañeros de lucha, con los compañeros de causa. Ahí sí, y donde van a debatir ideas. Pero ¿de qué me sirve de que un compañero de Salta con un compañero de Santa Fe discuta por una persona? ¿A dónde estamos? ¿Qué sentido tiene? ¿Se disgustan? ¿Se pelean? ¿Qué razón tiene? Ninguna. ¿Genera fuga? No, no, para nada. Si no debatimos ideas, estamos complicados, compañeros. Por ello, la gran creación de Perón como conductor en cuanto a solución, la solución de Perón al problema argentino es la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina nacional, a una causa, a un ideal que exprese los anhelos y necesidades del conjunto del pueblo. Miren, sencillo, Perón, cuando genera la revolución del GO en un sótano con 4, 5 o 6 compañeros oficiales, grupos oficiales unidos, comienza durante 2 años a conversar con compañeros, con compañeras, con trabajadores, con trabajadoras, y bueno, hasta que llega a la Secretaría de Previsión y Trabajo. Tarea fundamental de Perón, empezar a conocerse, que por ello nosotros en la convivencia que hacemos en un trimestre de grupo, en el grupo de WhatsApp, nosotros le decimos a los compañeros que hay que conocerse, presentarse, conocerse, dialogar. En 3 meses, ¿qué podemos solucionar? O discutir por un fulano o por una fulana. ¿De qué no? No, al contrario, alimentemos ese poco tiempo que tenemos para conocernos para lograr la unidad nacional con un compañero de Neuquén, de Salta, de San Luis, de Entre Ríos, del conurbano bonaerense. Somos todos hermanos, somos todos fraternos los peronistas en ese aspecto. Entonces, abajo, las bases, debemos dar el ejemplo de organización del conjunto del pueblo, en torno de una doctrina, en torno de una causa y en torno de un ideal, para realizar esa doctrina, compañeros y compañeras. Fundamental. Miren, Perón toma al país, o sea, a la Argentina, como una unidad, como una organización. Bueno, nosotros de hecho, esto no lo mencionamos, lo hacemos. Actualmente lo estamos haciendo, de la Escuela Superior Peronista. Convivimos en el curso de primer nivel durante un trimestre completo con compañeros que nos vamos conociendo en la semana a través del WhatsApp, con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha grandeza, y nos vamos conociendo con un compañero de Río Turbio, con un compañero de Belén, con un compañero de Rafaela, con un compañero de Florencio Varela, con un compañero de Quilmes, con un compañero de Berazategui. Eso es lo que soñaba Perón, la unión nacional. Mientras el enemigo desea que nosotros estemos peleando entre hermanos, peleando entre nosotros, nos dividen, reinan y nos roban lo más rápido posible y en el menor tiempo posible. No, muchachos y muchachas, entonces pongamos en marcha la organización espiritual, que es las ideas, los valores que unen a los integrantes de la organización. La doctrina, para él, es la organización espiritual del país. El alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción, para que luego pueda haber unidad en la acción política, el alma de la patria de la doctrina nacional es fundamental, compañeros y compañeros. Esto es lo que desarrollamos en la parte espiritual. Y la parte material, los medios a través de los cuales se logra la unidad de acción para realizar esos valores que son ideas. Miren, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad. Y ese cuerpo está sostenido por el movimiento obrero, muchachos y muchachas. Hoy, actualmente, ayornado en nuestra doctrina, obviamente que las doctrinas hay que ir ayornándolas en el tiempo, movimiento obrero, ahí entra todo lo que es los compañeros y compañeras, trabajadores, monotributistas, emprendedores,
pequeños y medianos empresarios. El empresario argentino hay que incorporarlo a nuestra doctrina. Es necesario el empresariado nacional, compañeros y compañeras. Es necesaria la unión nacional. Entonces, ahí es donde empezamos a armonizar valores espirituales y valores espirituales. Fundamental, muchachos y muchachas, que puedan predicarlo de esta manera y comprenderlo de esta manera. Además, toda organización debe tener una finalidad clara y definida en cuanto a lo que es la objetividad. Y hablando de objetividad, la misma representa la finalidad de la organización, que vale decir, el objetivo a satisfacer es la misión a cumplir, en síntesis. Y aquí Perón enmarca lo que es la doctrina peronista o justicialismo, tiene como finalidad suprema, y lo reitera hasta el cansancio, y esto lo vamos a repetir en todas las materias que veamos todos los lunes, pues esto se tiene que grabar, se tiene que fijar en el pensamiento de cada predicador, que la finalidad suprema es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Cuando nosotros hagamos carne esto en cada uno de nosotros, quiere decir que comenzamos a sentir la doctrina. Los objetivos o caminos generales para lograr la finalidad, mediante las tres banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Fundamental que estén fijadas como imagen en la unidad básica y fijadas en la mente de cada militante, porque son pilares fundamentales para que nosotros podamos realizar la prédica de la doctrina. En cuanto a políticas o líneas generales de acción a tener siempre en cuenta en todo lo que hacemos, hay que trabajar en la armonización de valores con los valores espirituales. Y, muchachos, fundamental en el derecho del individuo y el derecho de la sociedad. O sea, el derecho propio del militante y el derecho de la sociedad. Esto implica a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Fundamental, los derechos del individuo y los derechos de nuestra sociedad. Es fundamental para nuestra doctrina justicialista. Bueno, vamos a ver ahora un esquema de la doctrina peronista, donde acá Perón desarrolla varios puntos en cuanto a lo que es objetivos de doctrina. El inmediato. El inmediato siempre lo vamos a reiterar, que es la unidad nacional. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? Bueno, acá estamos dando un ejemplo de unidad nacional. Acá no hay dirigentes, acá estamos todos militantes de base, cuadros de base. Estamos dando un ejemplo a nuestra dirigencia, donde estamos dando un ejemplo de unidad nacional. Y bueno, en cuanto a objetivos de la doctrina, se reitera la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación siempre. Es para fijarlo esto, muchachos. Es cabecera. Después tenemos el desarrollo de lo que es el hombre o la mujer, que es algo digno, que es una dignidad, que es el principio fundamental filosófico de nuestra doctrina. El principio y fin, incluso, en sí mismo de los valores individuales. Tiene una función social, de valores sociales, y tiene valores espirituales en cuanto a lo que es armonía y materia de espíritu. Después pasamos a lo que es la bandera de la justicia social, que es el principio fundamental sociológico. Elevar la cultura social de nuestro pueblo, que es lo que vamos a hacer y realizar como predicadores, elevar la cultura social de nuestro pueblo de manera permanente. En segunda instancia, dignificar en lo que es el trabajo, que es la sociología del trabajador, la de la familia, la del pueblo, la del Estado, y humanizar el capital, es la sociología económica. Bien que hoy
no está el capital. El capital hoy es más especulador que humanizado. Todo es especulación. Y la verdad que especular con el tema del capital es algo que, sinceramente, para un peronista es mucho más digno poner un capital al servicio de la producción que de la especulación. Entonces, aquellos que les gusta apostar a la bolsa de comercio, a las criptomonedas, a la compra y venta de moneda extranjera, eso es todo especulación, eso es todo un invento del capitalismo. El peronismo es producir, trabajar para el bien y la grandeza de la nación. Punto, sencillo. En cuanto a la bandera de independencia económica, es el principio fundamental económico. Y ahí hablamos de tres puntos importantes: es en recuperar el patrimonio nacional como primera etapa. O sea, a ver, un buen gobierno peronista, a mi criterio, quieren mi opinión, lo primero que tiene que hacer es recuperar todo el patrimonio nacional. Algo que se mataron ya gente que ya no está más, que ya partió, que con el erario público, con el dinero de los impuestos, se generaron empresas y se privatizaron. Bueno, ahora quieren venir por recursos naturales, por recursos hídricos, por recursos territoriales. No, el recuperar patrimonio nacional es recuperar todo, como hizo Perón. Recuperó los teléfonos, recuperó los trenes, recuperó todo. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros necesitamos un gobierno justicialista revolucionario, si no, somos más de lo mismo. Para ser revolucionario, a mi criterio, ya hay que cambiar la Constitución Nacional. Hacer una constitución similar o parecida a la del 49, la Constitución del peronismo, ayornada a los tiempos de hoy y hacia el futuro, hacia lo que viene, incorporando todo lo que es las economías regionales, la economía nacional y la economía internacional. Algo que sería justo en cuanto a distribución de la riqueza para el pueblo argentino. Por otra parte, tenemos soberanía política, que es el principio fundamental político. Allí tenemos que respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar la soberanía de la nación. Fundamental, aquí mencionamos las tres banderas del peronismo, desarrolladas en 3 puntos, que no lo digo yo, obviamente, lo dice el general Perón. Bueno, vamos a pasar ahora a los objetivos de la doctrina, que es el inmediato, la unidad nacional. ¿Cómo? ¿De qué forma? Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional. Nos dice Perón. Era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo. Bueno, actualmente lo mismo, justamente el tema de partir, dividir, hay que evitarlo y empezar a trabajar en la unidad nacional, en la unidad de los compañeros y compañeras a nivel nacional, y hacer que cada argentino se sienta dueño de su propia patria. Miren, muchachos, no se puede defender lo que no se conoce. Por eso yo les decía a ustedes que, aparte de lo doctrinario, si pueden complementar con lectura, con gramática, con geografía, con historia, con cultura, con cine, bueno, todo hace a un buen cuadro político, a un buen funcionario para ponerse al frente de una cartera o ponerse al frente de un programa de gobierno. Pero hay que prepararse. No podemos poner o sentar en una banca en el legislativo a una persona que lamentablemente no sepa ni siquiera dirigirse al pueblo argentino o a su votante, al que lo votó. Hay que prepararse. Esto no es para improvisado. La política no es para improvisado. La política es algo serio. Como yo siempre le digo a los muchachos que
nos acompañamos en la unidad básica. Muchachos, a la unidad básica no venimos a pasar el tiempo, a calentar la silla, a divertirnos. Si queremos divertirnos, hay otros espacios. Vamos a jugar a las bochas, vamos a jugar a las barajas, vamos al boliche. La unidad básica es algo serio, donde venimos a respetarnos entre muchachos y muchachas y hacer cosas por el pueblo, y hacer cosas por el barrio, y hacer cosas por la cuadra. Entonces, la política es algo serio y debemos ser serios. Si no somos serios, no nos van a tomar. Si pretendemos que el pueblo nos tome con seriedad, debemos ser serios. Y la imagen que debemos dar es una imagen seria. Si no, nos toman como chanza. Otro de los objetivos, el último o lo que es la finalidad suprema, que es la felicidad del pueblo, acá Perón desarrolla muy, pero muy, muy bien y nos dice nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente, considerado para hacer su felicidad, y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Es una doctrina humanista, compañeros. Allí es donde nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre, no hay nada. Por eso, en consecuencia, nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente y considera hacer su felicidad. Nuestra doctrina es muy clara en este aspecto, muchachos y muchachas. Y en cuanto a lo primero que hubo que hacer, fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres o como personas humanas. Miren, en la etapa del gobierno del general Perón había ministerio para las vacas y no había ministerios para las personas. Vino Carrillo y fundó el Ministerio de Salud y hizo una obra magnífica, los cuales muchos de los hospitales que generó Carrillo y los programas de salud que generó Carrillo, actualmente muchos de esos edificios están en pie todavía. ¡Qué orgullo! Y bueno, y que gracias a Dios tenemos algunos funcionarios muy dignos que siguen el ejemplo de Carrillo, pero muy dignos, que aplican planes trienales o planes quinquenales de salud para poder en algún momento salir del colapso de salud que tenemos actualmente. Porque estamos... Claudio. Compañero, cortito, por favor, así terminamos. Sí, cortito y al pie. Y también cabe destacar la figura de Ivanišević, que fue, a mi modo de ver, uno de los mejores ministros de comunicación y de instrucción de la historia argentina. Perfecto. Sí, señor. El ministro Ivanišević, que fue el ministro de Educación de Perón. Correcto. Gracias por el aporte, compañero. Bueno, y acá Perón nos dice que esta comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. Dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. El objetivo y finalidad suprema, la grandeza ahora vamos a lo que es la grandeza de la nación, lo que el general Perón mencionó en algunos de sus discursos, no sé si algunos lo deben recordar, algunos mayores, que la manguera que chorree para adentro, ¿no? Porque
muchos de los recursos de nuestro país, dominados por los históricos ingleses, el enemigo eterno de la Argentina, los recursos los hacían que las mangueras chorreen hacia afuera y no hacia adentro. Miren, la grandeza de la nación, en cuanto al supremo objetivo peronista, pero sí, decía Perón, pero sí gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público. No cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno. A ello va encaminada la reforma constitucional. Y ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuántas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Perón, 1 de mayo del 49. Fundamental, lo estábamos hablando, 2 o 3 filminas hacia atrás, que uno de los objetivos fundamentales de recuperar el patrimonio nacional para un gobierno peronista, si viniera, y la reforma de la Constitución, compañeros. No vamos a resolver los problemas que tenemos de fondo si no tenemos una reforma constitucional. Y creo que la oportunidad histórica en este país la tendríamos a partir del 26 de octubre de este año, si podemos llenar de la Cámara Alta y la Cámara Baja con bancas peronistas. Mayoría para poder tener la reforma, todas las reformas que necesitamos, de justicia y constitucional sobre todo. Hay que hacer como lo hizo Perón. El país hay que ponerlo patas para arriba y a funcionar. No me cabe ninguna duda que habiendo planes, todos vamos a ser felices y todos vamos a hacer grande la nación. Ninguna duda, pero con la unidad nacional, compañeros. Miren, la grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Y acá dice Perón, cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir. Claro, cuando advierte que de los miles de unidades incorporadas al transporte automotor, no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior. Cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar, sino las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país. Y como en 5 años se construye más que en medio siglo, o en un siglo, o en toda la historia nacional, según los casos. Bueno, yo acá en esto, para reflexionar, los invito, al que no lo vio, seguramente que me atrevo a decir que el 98% de todos los que están presentes han visto la obra cumbre de Leonardo Fabio, Sinfonía del Sentimiento. Ahí está reflejada toda la obra del peronismo y están reflejados los planes quinquenales que hacía Perón. Planes quinquenales. Cuando un gobierno peronista tiene planes, tiene unidad de concepción y tiene unidad de acción, la patria se hace grande y el pueblo se hace feliz. Porque hay trabajo para todos, porque hay dignidad para el hombre, porque el hombre trabaja, no recibe un plan, va
trabaja, la mujer trabaja, cobra su salario, compra lo que desea y quiere en el supermercado, lleva el pan a su casa, se reúne, no come más en un comedor, come en su casa, cocina lo que quiere, come lo que quiere, ve a sus hijos crecer, manda a sus hijos a educarse, a la escuela. Entonces el hombre empieza a ser feliz. Bueno, muchachos, eso es peronismo. Eso son lo que hicieron los gobiernos peronistas de Perón, Evita, y muchos gobiernos de muchos compañeros que llevaron el ejemplo de ese varón argentino. Eso es el peronismo. Yo les pido a ustedes que me digan cuál película u obra cumbre tienen los liberales de las obras que han hecho en este país. ¿Cuántas obras han hecho en este país? Cero. ¿Cuántas han hecho el gorilaje? Entonces, muchachos, dejémonos de joder. El peronismo es el único que ha hecho en un plan quinquenal, que fue el primero, el de Perón, más que en un siglo, mucho más que en un siglo, y si se quiere en la historia de esta Argentina. Porque puso en marcha 75.000 obras de manera simultánea, revolucionó la Argentina. Caminos, carreteras, puentes, flota fluvial, flota mercante, flota marítima, aviones, bueno, puso en marcha escuelas, hospitales. Muchachos, por algo nuestros queridos viejos de hoy, nuestros queridos compañeros, aquellos niños privilegiados en la etapa del peronismo, lo recuerdan tanto al peronismo, con tanto fervor. Entonces, no me vengan a joder cuando uno es fanáticamente peronista, ¿por qué es peronista? La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Y acá Perón resalta algo que es realmente interesante, donde dice: cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industrias que crece prodigiosamente, como el conjuro de un toque milagroso. Bueno, como las inversiones que iban a llegar acá a este país ahora, estos últimos 2 años, el enjambre de empresas, ¿no? El enjambre numeroso de industrias, ¿dónde están? Estamos comprando importado. Y la industria y la pequeña y mediana industria toda destrozada. Miren, acá dice Perón que cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua procedencia extranjera aparece ahora el hombre de la patria. Y claro, sí, se deja de comprar importado y empieza a aparecer lo fabricado por las manos de los argentinos. Cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana. Ya lo creo, Dios mío. Entonces empiezan a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era, por lo tanto, grandeza. Y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad, que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter la grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina. Miren, muchachos, si queremos una nueva Argentina, la labor, decir, ¿qué puedo hacer yo por la patria todos los días? Bueno, predicar. ¿Dónde? En el ámbito que puedas, donde te dejen hablar. En el trabajo, en la escuela, en la carnicería, en la verdulería. Hablar con el argentino que creemos que por ahí tiene una visión equivocada y bueno, y llevarlo hacia lo que es la visión de nuestra doctrina. Es una doctrina de amor, una doctrina de paz, que quiere hacer la patria grande, que quiere la igualdad, que quiere que reine la igualdad. Entonces, lo único que tenemos que hacer, muchachos y muchachas, imitar el ejemplo de ese varón argentino, que soñó con una patria grande. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, todos los días, nuestra militancia, desde lo individual o desde lo particular o desde lo colectivo, simplemente eso, convertirse en predicadores y trabajar todos los días por la patria. No solamente que el argentino se debe sentir responsable
un domingo y a regañadientes tener que ir a votar. No, hermano, no es así. El compromiso es diario con la patria. No es solo ir a votar en un domingo y encima estar enojado porque se te enfría el asado o se te enfrían los fideos. No, viejo, es una alegría. Le costó lágrimas de sangre a muchos compañeros y a muchas compañeras poder tener democracia y poder tener el privilegio de poder ir a votar. ¿Cómo te vas a quedar en tu casa? No, no es posible, no. Andá, tenés opciones, tenés para elegir. Elegí lo que quieras, pero elegí algo. Andá a votar, flaco. Tenés la obligación, si no, después no te quejes. Miren, yo lo tomé como, desde luego, como filosofía de vida y luego siempre. Y esta semana, semáforo que paro, semáforo que, muchacho que se me acerca, el 26 anda a votar, el 26 anda a votar. Hoy me decía, no, pero no fui. Bueno, anda a votar, después no te quejes. Estás en el semáforo, antes tenías trabajo, ahora estás en el semáforo vendiendo caramelos, o sea, algo muy digno, pero podías tener un trabajo mejor. Entonces, hay que hablar con los compañeros y con las compañeras. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, muchachos y muchachas. Mire, el principio fundamental filosófico, el hombre y la mujer, que es una dignidad. El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, principio fundamental filosófico. El principio y fin en sí mismo, que son valores individuales, tiene una función social que son los valores sociales y tiene valores espirituales que es la armonía entre materia y espíritu. Por otra parte, en cuanto a justicia social, el principio fundamental sociológico es elevar la cultura social. Es lo que estamos haciendo nosotros, preparándonos para elevar la cultura social de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestros hermanos y hermanas que creemos que están desacertados en sus ideas, en sus pensamientos, y a través de la doctrina nacional justicialista podemos elevar su cultura social en el diálogo diario que podemos hacer. Y de esa manera podemos dignificar a ese hombre, y de esa manera podemos humanizar a ese hombre. En cuanto a independencia económica, el principio fundamental económico se reitera, que es recuperar el patrimonio, reactivar la economía y hacer una justa distribución de la riqueza. Eso es un programa peronista. Recuperar el patrimonio nacional, todo lo que quieren vender, todo lo que se quieren llevar, 4 o 5 vivos que se están queriendo comprar la ciudad de Buenos Aires, se están queriendo comprar la Patagonia, los pozos petroleros, las montañas, o sea, las playas. No nos va a quedar nada, muchachos. ¿En qué vamos a ir a veranear? ¿Vamos a ir a veranear a una zanja? Se van a comprar hasta las playas. Las piletas de mentira, ¿no? Las piletas de la reta, pintadas. Ese es lo único que nos merecemos los trabajadores. Ir a pararnos a una pileta pintada. No, viejo, por favor. Y después vienen a hablar del peronismo. No tienen vergüenza. Igual también están revendiendo a Aiza como lo hizo el turco ese traidor. No lo vamos a permitir, compañero. Quédate tranquilo que no lo vamos a permitir porque AISA el 50% de AISA está en manos de las acciones de los trabajadores. Y si los trabajadores están dispuestos a ceder sus acciones, estamos complicados, pero los trabajadores la van a pelear hasta el final. Y el otro 50%, hay parte del Estado y hay parte de los privados. Eso es ahí donde va a tener que presionar el pueblo argentino. Y te puedo asegurar que después del 26 de octubre, estas cosas van a cambiar. Quédate tranquilo, compañero. Bueno, vamos a definir ahora lo que es la armonía como actitud permanente. La armonización de valores espirituales con valores materiales, o sea, los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Miren, nosotros tenemos una tercera posición que es filosófica, que no habla, o sea, ni de idealismo, ni de materialismo, o sea, realismo, y la armonía entre los opuestos, que es fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos.
Después pasamos a una tercera posición que es antropológica, que es ni solo materia ni solo espíritu, sino la armonía de materia y espíritu. Importantísimo en el formador y en el predicador peronista a tener presente esto. Después pasamos a una tercera posición que es la sociológica, donde ni individuo solo ni sociedad sola, que es armonía de personalidad y de sociabilidad. O sea, importantísimo la labor individual como la labor colectiva dentro de lo que es de nuestra doctrina, de nuestra prédica, desde luego, ¿no es cierto? Pasamos a una tercera posición económica también, que no es ni economía libre ni economía dirigida, sino economía social, una economía al servicio de todos, no libre para unos 4 o 5 vivos y el resto se muere de hambre, o tampoco ni dirigida, que nos tengan que venir a decir lo que tenemos que hacer, ni desde el comunismo ni del capitalismo, nada, cero. Economía social, al servicio del pueblo, de la ciudadanía, de todos y de todas. Pasamos a una tercera posición sindical, donde allí no hay ni prescindencia fría ni intervención opresora, que es colaboración armónica del Estado con el pueblo. Esto es importante para los compañeros que desarrollan actividades en los sindicatos. Ni prescindencia fría, ni intervención opresora. Colaboración armónica del Estado con el pueblo. Fundamental. Principios fundamentales del sindicalismo. Pasamos a una tercera posición de política nacional, que no es ni Estado liberal ni Estado totalitario. Es comunidad organizada. En el peronismo somos una comunidad organizada. Ni Estado liberal ni Estado totalitario. Y por último, hablamos de una tercera posición política internacional, donde hay un abandono de lo que es ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. La soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Por eso nuestra doctrina es humanista y cristiana. Bueno, parte fundamental y última para desarrollar, que ya lo hemos reiterado hasta el cansancio, pero no nos vamos a cansar de decirlo. Vamos a leer juntos las 20 verdades del peronismo, donde Perón nos dice: estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las ponga en práctica, para que viva feliz según ellas, y también para que muera feliz en su defensa, si fuera necesario, compañeros y compañeras. Es muy importante que le den una lectura concienzuda a las 20 verdades del peronismo, que las puedan comprender, que las puedan razonar y sobre todo las puedan empezar a vivir y las puedan empezar a aplicar, compañeros. Fundamental que se grafiquen en un cartel o imagen bien grande dentro de la unidad básica o del sindicato o del agrupamiento político. Así sea, escritas manualmente, a mano, con un buen marcador, pero bien clarito para que estén a mano de todos los compañeros y compañeras para que las puedan comprender, razonar y poner en práctica. Fundamental para ser un buen militante. Las 20 verdades, verdades destinadas a orientar la ética peronista, algo que debemos recuperar, la ética peronista,
son principios normativos destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. Bueno, la verdad, número 2, dice así: el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Bueno, a medida que las van leyendo, vayan razonando, vayan pensando y se van a dar cuenta que el peronismo es esencialmente popular. Y cuando ustedes ven que hay un círculo, un circulito político, ya es algo antipopular y por lo tanto ya eso deja de ser peronista, compañero. Es importante, por eso, que toda una unidad básica completa, dentro de todos sus integrantes, sean 20, 30, 100, 200 o 1000, le den el tiempo todas las semanas a las 20 verdades y a la doctrina para poner en práctica y justamente todos tener claro de lo que es un círculo político y lo que es algo esencialmente popular. Por otra parte, dice, el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo, lo es de nombre. O sea, nosotros no servimos a personas, no seguimos personas, no servimos a un caudillo o a un hombre. Nosotros servimos a una causa. El peronismo trabaja para el movimiento, somos un movimiento nacional. La estructura partidaria es una herramienta que se utiliza para la etapa electoral, nada más. Después todos retornamos al movimiento y practicamos en el movimiento. Esto es sencillo. No nos quedamos en la etapa partidaria durante toda la vida, porque justamente eso es lo que nos divide, nos separa y crea los círculos y crea los caudillos. Y donde empezamos a seguir hombres y no ideales. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan, viejo. Esto de que nos vengan a decir de que los peronistas somos vagos, de que somos borrachos, de que somos, bueno, no sé, negro, sucio, borracho, o sea, viejo, el eje rector del peronismo, la dignidad del hombre, es el trabajo. Entonces, que no nos corran más con esto, muchachos y muchachas. Entonces, sabiendo estos pilares fundamentales, no nos puede venir a correr con la vaina ningún liberal, nadie, porque somos la única fuerza política a nivel nacional, y me atrevo a decirlo a nivel continental y mundial, que tiene una doctrina política. Ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Miren, muchachos, esto es sencillo. Yo se lo decía el otro día a un compañero en una charla privada. Esto es, ni adelante ni atrás de nadie. Juntos a la par. Juntos a la par hacia los objetivos como pueblo y como ciudadano. Juntos a la par. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Juntos a la par, compañeros. Verdades destinadas a orientar la ética peronista. Miren, en la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego, allá, por último, los hombres, que es lo menos interesante. Primero la patria, después el movimiento y luego venimos nosotros. En la política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Bueno, esto es lo que hay una confusión muy grande en nuestros dirigentes, de muchos dirigentes que dicen que han leído la doctrina, cosa que dudo, porque cuando los escuchás atentamente, la verdad no se nota que la hayan leído, y menos que la hayan tocado. Porque justamente se ponen en, objetivos personales en la política, para propios fines. Y la política es un medio para el bien de la patria, que es para la felicidad de sus hijos y para la grandeza nacional.
Esto es algo vocacional, esto es servir a la patria. No es para llegar a un lugar y servirse uno mismo y servir a la familia. No, no, el peronismo no es eso. Bueno, por eso hemos fracasado, porque nos han pasado, al dejar de adoctrinar, nos han pasado estas cosas. Llegan muchachos al lugar, nombran a la novia, al amante, a la señora, a la vecina, bueno, viejo, estamos todos, no es. Por ello, muchachos y muchachas, recuperar la ética peronista es algo que nos va a costar, pero va a ser a través de lo doctrinario, sin ninguna duda. Necesitamos miles y miles de compañeros recitando las 20 verdades. Necesitamos miles y millones de compañeros predicando la doctrina peronista para tener una Argentina grande con la que San Martín soñó. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Bueno, acá es otra de las cosas que han confundido nuestros dirigentes. La justicia social son justamente los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Ahora, la ayuda social, que es lo que se confunde, no es ayudar de manera permanente 20 o 30 años a la misma persona continuamente. No. Podemos dar la ayuda social a un compañero o compañera que está subsumido en una situación de emergencia por falta de trabajo o por falta de vivienda. El peronismo te ayuda. Pero después, ese compañero, el eje rector de nuestra doctrina es el trabajo. Debe ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces, no podemos tener 4 millones de planes o 5 millones de planes durante 20 años. Entonces, aquí, muchachos y muchachas, nuestra dirigencia falló porque no estaba dando una ayuda social, estaba teniendo gente de rehén para movilizarla. Y bueno, esto ya no tiene seriedad, muchachos y muchachas. Entonces eso no es el peronismo. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Y dice acá, la verdad, 13, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Y claro, es lo que nos ha pasado en algunos gobiernos que se dicen de ser peronistas, que es un gobierno que no aplicó la doctrina y es como un cuerpo sin alma, es nada, es un ente. Entonces, que no me vengan a jorobar, que baja de allá del norte el tigre de los llanos, que no nos va a defraudar, que patatín, que patatán, y terminamos con todo privatizado. Entonces, muchachos y muchachas peronistas, un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma, sin ninguna duda. Y fuimos en ese momento un cuerpo sin alma. Y así terminamos, sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social. El justicialismo, muchachos, el justicialismo. Las verdades en cuanto a lo que es son los principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista, como base de la unidad de concepción o de la doctrina nacional, que de unidad acciona al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Miren, acá la verdad número 5 es muy clara. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Esto es así, entonces que no nos digan o no nos vengan a hacer creer desde la prensa canalla o desde las fuerzas opositoras de que somos negros, vagos, borrachos. No, esto no es así. En el peronismo, cada uno debe sentirse digno y producir por lo menos lo que consume. Y lo que sobra para la grandeza de la patria, que es el granito de arena que aportamos todos. En la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Y yo le agregaría hoy nuestros queridos viejos, que entregaron la vida por la patria.
Y vamos a mencionar la verdad número 1, donde dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Es una filosofía de vida y es simple, es práctica. Somos el pueblo, es profundamente cristiana, donde encontramos fraternidad, solidaridad, hermandad, y seguramente que sí, por supuesto, profundamente humanista, compañeros y compañeras, sin ninguna duda, es lo que somos. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad, totalmente. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Entonces que no me vengan a joder ni con la bolsa, ni con la criptomoneda, ni con la moneda extranjera, ni con el dólar. No, muchachos. Como doctrina económica, el justicialismo realiza una economía social al servicio de todo el pueblo argentino. Y pone el capital del pueblo al servicio de esa economía. Y está al servicio del bienestar de lo social, de todos. Y como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. ¿Por qué? Porque queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Luchamos para eso, predicamos para eso, unámonos para eso. Y constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Y es cierto, el pueblo salvará al pueblo. Es la única. No esperemos al Mesías. Todos estamos acostumbrados a esperar al Mesías y el Mesías siempre nos termina defraudando. Hasta que no pongamos un gaucho que venga a mandar en la Rosada y que tenga la doctrina en la mano y que tenga la unidad de concepción y la unidad de acción, no esperemos al Mesías, muchachos. Acá somos todos, juntos a la par, y ya llegará el gaucho que venga a mandar. Seguramente que muy pronto lo vamos a hacer entre todos, desde los diferentes rincones de la patria, compañeros y compañeras. Bueno, hemos concluido con el encuentro de hoy, compañeros y compañeras. Hemos terminado con la presentación. Bueno, veo que son muchos los que están conectados. Me encantaría, si han rescatado algo de la presentación, si han rescatado algo de la materia de hoy, sobre todo, me encantaría escuchar el aporte de cada uno de ustedes. Bueno, Lo que sí les voy a pedir, que somos muchos, síntesis y brevedad. Para realizar un conversatorio lo hacemos los días domingo, 2 o 3 horas de pava de mate y charlamos todo lo que quieran, pero llevamos síntesis para que todos podamos ser escuchados y siempre, obviamente, con el debido respeto y como hermanos que somos, de verdad. Adelante. sí, cortito al pie. Cuando vos dijiste gaucho en la Rosada y te faltó decir y o gaucho de origen croata, como lo fue Néstor. Ok. Bueno, te lo debo eso, entonces dale, gaucho roco entonces. Sí, Bueno, muy bien. Y no, ahí me estoy refiriendo un poco al Martín Fierro, que gran mayoría de los argentinos es una lectura básica para un argentino, o sea, para un buen argentino la lectura básica nuestra es el Martín Fierro. Y muchos de los que participan aquí, obviamente que en algún momento de la trayectoria de su vida
lo han leído y obviamente que lo ponen en práctica, desde luego, ¿no? Y bueno, yo no, me falta todavía. No, pero vos sos joven, Rocco, vos tenés apenas 18 años, estás dando tus 20 pasos años. y ya te dije, sos un joven brillante, interesado en el peronismo, en la Argentina y en la política. ¿Cómo no te vamos a querer, hermano? Pero por favor. Y lo que mayormente he destacado en esta clase, cortito de pie, Sí. es que no fue el peronismo solo criollo, si más bien fue criollo, pero tomó algo del irigoyenismo, te faltó, me parece. Sí, no, bueno, desde luego, no lo traigo al tema porque no quiero salirme de la materia, pero sí tengo presente, incluso el general Perón, su familia, justamente venía de base, ¿no? De la base de Irigoyen, así que lo tengo presente a eso, sí, desde luego. Si te parece, le damos la palabra a algún compañero. ¿Tengo alguna mano levantada o algún compañero que quiera desmutearse y aportar? Con mucho gusto lo escuchamos. Yo, Claudio, quería hacer una consulta, si se puede. Presentate así te conocen los compañeros, por favor. Soy Gustavo Igarzábal de acá de la capital, Parque Chacabuco. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué decís? Un placer escucharte. Bien, todo bien. Buenas noches a todos los compañeros. ¿Cómo hacemos con aquellos empresarios que en las pymes que trabajé y nunca en una gran empresa grande, que necesitan 10 empleados y toman 7? Y con aquellos ciudadanos que en el anterior gobierno que estaba, vos decías, en los planes, el procrear, ponele, y decían, mirá cómo les dan, y se ponían en contra del programa ese.